Los métodos del yoga que demuestran la reencarnación, por Paramahansa Yogananda. Si admitimos la existencia de un ser justo, debemos entonces creer en la reencarnación, ya que ambas creencias dependen una de otra. Mas, ¿qué podremos decir de los escépticos y de los ateos? ¿Puede en alguna forma experimentarse científicamente la verdad de la reencarnación, de tal modo que no sólo nos proporcione una esperanza, sino una demostración verdadera de su realidad? Los científicos materialistas afirman no haber encontrado ninguna demostración real de la existencia de Dios y por lo tanto no pueden ofrecer prueba alguna de la existencia de su justa ley, que conceden iguales oportunidades a todos los seres vivientes para que puedan perfeccionarse mediante el renacimiento. Para tales científicos, los sufrimientos de los inocentes bebés y otras dificultades de la vida les parecen inexplicables y les conducen a deducir la ausencia de un ser justo. Por otra parte, la mayoría de las personas que creen en la existencia de un ser justo solo apoyan su fe en una mera creencia y tampoco tienen una demostración científica que ofrecer a los incrédulos. Ellos no han pretendido hacer un escrutinio o indagar profundamente dentro de su fe por el temor de perderla o por el temor de iniciar alguna inarmonía social. En otras palabras, no están conscientes de la existencia de una ley espiritual científica que demuestre que sus creencias son acertadas. ¿Por qué los métodos de experimentación que emplean los científicos materialistas para descubrir las verdades no se aplican a la investigación de las leyes espirituales? Esta misma pregunta la formularon hace lustros los sabios de la India y se propusieron responderla. Sus experimentos dieron como resultado los métodos científicos que pueden ser aplicados por cualquier persona interesada en descubrir las realidades de las leyes espirituales, entre ellas la de la reencarnación, así como muchas otras verdades cósmicas grandiosas. Puesto que el método existe, nadie tiene el derecho a decir que la reencarnación y otras leyes espirituales no son verdaderas, si antes no ha aplicado el método y ha comprobado por sí mismo los resultados. Por supuesto, un científico tiene el privilegio de expresar su opinión, pero permanece solo como tal, mas no como un hecho. En el estudio de las ciencias físicas, deben adoptarse y aplicarse determinados métodos con el objeto de poder demostrar la verdad de cualquier teoría. Hay gérmenes que no son visibles a simple vista. Es necesario emplear un microscopio para detectar la presencia de los microorganismos. Si una persona se rehúsa a emplear el microscopio, no podríamos afirmar que ella ha mostrado científicamente la teoría de que los gérmenes se encuentran presentes. Por lo tanto, su opinión no tiene validez, ya que no ha adoptado las leyes prescritas para demostrar la verdad de la teoría. Lo mismo ocurre en los asuntos espirituales. Se ha descubierto el método, se han establecido las reglas y el resultado está al alcance de quien esté interesado lo suficiente para ponerlas en práctica. En el mundo occidental, a causa de la falta de esta apreciación científica de la ley espiritual, el valor de la religión ha disminuido notablemente como factor de importancia en la vida del hombre, y las personas creen en las doctrinas espirituales o las rechazan simplemente porque se toma como fundamento la predisposición personal y no el resultado de la investigación científica.
¿Cómo descubrieron los grandes pensadores de la India estas leyes cósmicas inalterables? Experimentando la vida y el pensamiento del hombre en los laboratorios de sus ermitas. Para encontrar las verdades del mundo físico, debemos experimentar con las sustancias físicas. Para demostrar la verdad de la reencarnación, es decir, el tránsito de una misma alma a través de muchos cuerpos, es necesario experimentar con la conciencia del hombre. Los científicos de la antigüedad encontraron que el ego humano perdura a través de todos los cambios que ocurren en las experiencias y el pensamiento durante el estado del sueño, del despertar, del sueño profundo y durante toda la vida. Las experiencias, el medio, las sensaciones, los pensamientos y los estados corporales pueden sufrir modificaciones, pero el sentido de identidad, o sea, el yo, no se altera durante el lapso que transcurre entre el nacimiento y la muerte. Los experimentadores hindúes afirmaron que mediante la concentración en el ego, uno puede percibir su naturaleza inmutable y eterna. Sus experimentos consistieron en una introspección constante, consciente, solitaria y sin identificación, o sea, en una observación de los diversos estados mutables del despertar, sueño y sueño profundo. De ordinario, se está consciente cuando se está despierto y algunas veces se está consciente mientras se sueña. En ocasiones, las personas perciben que están soñando. Aún durante el sueño, saben que están soñando. Así pues, mediante estas medidas y prácticas, uno puede estar consciente de todos los estados subconscientes. El sueño, los sueños y el sueño profundo, o sea, el estado en el que no hay sueños. Durante el sueño, existe una relajación involuntaria de la energía de los nervios motrices y sensorios. Mediante la práctica, es posible producir a voluntad esta relajación mientras está despierto. En el gran sueño de la muerte existe una relajación todavía mayor. La energía se retira del corazón y del eje cerebroespinal. Pero mediante estas técnicas, esta relajación superior puede producirse conscientemente, estando despierto. En otras palabras, todas las funciones involuntarias pueden llevarse a cabo voluntariamente y conscientemente mediante la práctica. Los hindúes de la antigüedad encontraron que la muerte consiste en la extracción de la electricidad vital que se halla en la bombilla del cuerpo, el cual contiene los alambres de los nervios sensorios y motrices que alimentan los diferentes canales de la expresión externa. Así como la electricidad no muere cuando se retira de una bombilla rota, así la energía vital no es aniquilada cuando se retira de los nervios involuntarios. La energía no puede desaparecer. Simplemente, en el momento de la muerte del cuerpo físico, la energía se dirige al océano de la energía cósmica. Durante el sueño, la mente consciente cesa de funcionar. La corriente se retira temporalmente de los nervios. Y durante la muerte, la conciencia humana cesa permanentemente de expresarse a través de un cuerpo. Es como si uno tuviera un brazo paralizado. Mentalmente estamos conscientes del brazo, pero no podemos moverlo. Hubo una vez un sacerdote que se hallaba en estado de coma. Él podía escuchar a los que a su alrededor lamentaban su aparente muerte.
Sin embargo, aunque estaba consciente, no podía expresarse mediante sus órganos físicos. El motor de su cuerpo estaba averiado y rehusaba responder a sus órdenes mentales. Finalmente, cuando sus amigos estaban a punto de llevarlo a embalsamar, él hizo un esfuerzo supremo y pudo moverse, después de permanecer 24 horas en un estado de muerte aparente. Este ejemplo ilustra el conocimiento constante que tenemos del yo o identidad personal, el cual existe aun cuando el cuerpo esté aparentemente muerto. Los maestros hindúes afirmaron que debemos aprender a separar conscientemente la energía y la conciencia del cuerpo. Debemos vigilar conscientemente el estado del sueño y debemos retirar consciente y voluntariamente la energía del corazón y de las regiones de la columna vertebral. Así, puede lograrse en forma consciente y voluntaria lo que de otra forma la muerte nos obliga a hacer inconsciente e involuntariamente. En los archivos de los médicos franceses y europeos existe registrado el caso de un hombre llamado Sadhu Haridas que aconteció en la corte del emperador Ranjit Singh en la India. El Sadhu Haridas podía retirar la energía y la conciencia del cuerpo y podía hacerlas regresar después de varias semanas. En esa ocasión, su cuerpo fue sepultado y vigilado día y noche durante varios meses. Al final de ese tiempo fue exhumado, siendo examinado por los médicos europeos, quienes manifestaron que se encontraba muerto. Pero después de algunos minutos, abrió los ojos y adquirió de nuevo el control de todas las funciones de su cuerpo y pudo vivir durante muchos años más. El Sadhu Haridas había aprendido a controlar todas las funciones involuntarias de su cuerpo y mente. Él era un científico espiritual que experimentó los métodos recomendados para aprender las verdades de la ley cósmica y, como resultado, se encontraba en posición de demostrar la verdad de la inmutabilidad de la identidad personal y de la naturaleza eterna del principio vital. Quienes deseen conocer la verdad científica de la doctrina de la reencarnación deben obedecer las reglas que establecieron hace muchos siglos los sabios hindúes. Primero deben aprender a estar conscientes durante el sueño. En segundo lugar, deben producir sueños a voluntad. Tercero, deben aprender a desconectarse conscientemente y a voluntad de los 5 sentidos, mas no de una forma pasiva como ocurre durante el sueño. Y cuarto, deben controlar la acción del corazón, esto es, experimentar la muerte consciente o animación suspendida. En esto consiste el arte de liberar el alma de la identificación con el cuerpo. Practicando los métodos científicos de meditación que conducen a los resultados mencionados, podremos vigilar al ego en todos los estados de su existencia. Podremos seguirlo conscientemente en el espacio durante la muerte, en otros cuerpos y en otros mundos. Quienes hacen caso omiso de estos métodos no podrán recordar ninguna de sus vidas anteriores, ni siquiera podrán recordar los estados de sueño profundo de su vida actual. Tampoco podrán retener el sentido de identidad personal o conciencia durante el gran sueño de la muerte. Los antiguos sabios hindúes experimentaron con los métodos de meditación del yoga.
descubrieron al mundo un conocimiento que es de valor inapreciable y que puede demostrarse. Todo aspirante espiritual sincero que adopte y practique estos métodos conocerá la verdad científica de la reencarnación, así como las demás verdades.